Muy bien, seguimos en el programa. Ya se encuentra con nosotros el alcalde del distrito de La Banda de Chilcayo, el ingeniero Luis Neira León, y le vamos a saludar y darle la bienvenida. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le va? Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y de poder conversar temas de coyuntura. Este tema de la antena definitivamente llama poderosamente la atención, y precisamente respecto de este tema, antes de ir con la entrevista, vamos a tener las declaraciones o el argumento que ha esgrimido hoy el abogado Gonzalo González respecto de este delicado tema. Escuchamos. Para la instalación de esta infraestructura rigen dos normas. La primera de ellas es la Ley 29022, denominada Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. La segunda de ellas es su reglamento, el Decreto Supremo 039-2007, que después fue modificado o sustituido por el Decreto Supremo número 003-2015-MTC. Estas dos normas son las que rigen la instalación de esta antena. En esta ley, muy interesantemente, en el artículo 1 se declara de interés y necesidad nacional los servicios públicos de telecomunicaciones, constituyéndose, dice el artículo 1, como base fundamental para la integración de peruanos y el desarrollo social y económico del país. En concordancia con este artículo 1 de la ley, que es como comienza a desarrollarse esta ley, el artículo 3 del reglamento que les he mencionado, el Decreto Supremo 003-2015-MTC, dice: los servicios públicos de telecomunicaciones son de interés nacional y necesidad pública, constituyéndose como base fundamental para la integración de los peruanos y el desarrollo social y económico del país. En consecuencia, inciso 1, las competencias y funciones municipales se cumplen en armonía con la declaración de interés nacional y necesidad pública que la ley atribuye a los servicios públicos de telecomunicaciones. Por tanto, las entidades deben facilitar el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, absteniéndose de establecer barreras o requisitos distintos o adicionales a los establecidos en el reglamento. En tal sentido, las atribuciones y competencias municipales se deben ejercer garantizándose que ninguna exigencia impida o afecte la calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Inciso 2. Las normas que en atribución de sus funciones y ejercicio de competencias expida la entidad deben sujetarse y estar concordadas con la ley y el reglamento y con las necesidades de despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones de conformidad con el artículo 4 de la ley. Bien, eso en lo referente a 1. La declaración de interés nacional y necesidad pública de los servicios públicos de telecomunicaciones. Y 2. La obligatoriedad por parte de las entidades, en este caso los municipios, de dar facilidades, de permitir la cobertura y de no impedir en lo absoluto este despliegue de cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones. El artículo 3 dice de la ley: la presente ley es de aplicación y observancia obligatoria en todas las entidades de la administración pública de nivel nacional, regional y local. El incumplimiento de las disposiciones aquí previstas genera las responsabilidades legales previstas en el ordenamiento legal vigente, siendo solidariamente responsables los funcionarios públicos directamente infractores. El artículo 5 de la ley dice lo siguiente: los permisos sectoriales, regionales, municipales o de carácter administrativo en general que se requieran para instalar en propiedad pública o privada la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones
se sujetan a un procedimiento administrativo de aprobación automática. Eso, les adelanto, es de que presentas tu solicitud y con eso se considera aprobado automáticamente el trámite para la instalación de la antena. Les adelanto porque después les voy a indicar cuáles serían los requisitos para la presentación, y que esa sola presentación se considere una autorización ya del trámite administrativo. Dice acá, de aprobación automática. Y respecto del área, el uso de áreas y bienes de dominio público, porque las antenas se pueden colocar en propiedades privadas, como sucede cuando se instala en un edificio, en una casa, en un terreno de propiedad privada, o se instala en un área de dominio público. Dice el artículo 6, a partir de la entrada en vigencia del presente régimen, el uso de las áreas y bienes de dominio público, incluidos el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles y plazas por parte de los operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones para el despliegue, mejoras y o mantenimiento de la infraestructura instalada o por instalarse es a título gratuito, dice este artículo 6. En el reglamento, aparte de lo ya leído, que es el artículo 3 sobre la declaratoria de interés nacional y necesidad pública, en el reglamento se señala lo siguiente: define a la infraestructura necesaria para la prestación de servicio público de telecomunicaciones o infraestructura de telecomunicaciones, dice, todo poste, ducto, conducto, canal, cámara, torre, estación de radiocomunicación, derecho de vía y demás que sean necesarios para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo armarios de distribución, cabinas públicas, cables, paneles solares y accesorios. Aquí incluye a las torres torres necesarios para la prestación del servicio de servicios de telecomunicaciones. De la aprobación automática, a lo que les adelanté que iba a llegar, dice, artículo 7 del reglamento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la ley, que dice que estos trámites son de aprobación automática, las autorizaciones que sean necesarias para instalar infraestructura de telecomunicaciones se sujetan a un procedimiento de aprobación automática. Para acogerse al procedimiento de instalación de infraestructura de telecomunicaciones, el solicitante presenta ante la entidad otorgante el FUIT, que es el formulario único de instalación de infraestructura en telecomunicaciones, acompañando a dicho documento los requisitos señalados en el título 2, que está aquí también en el reglamento. Dice, asimismo en el artículo 8, del uso de los bienes de dominio público, de conformidad con el artículo 6 de la ley, que también ya lo hemos leído, el uso de los bienes de dominio público para el despliegue, mejoras y o mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones instalada o por instalarse es a título gratuito. Desde el momento que ingresa el documento, dice, ya está automáticamente aceptado el documento. Entonces, la municipalidad, por ende, si está para defender y el desarrollo de su jurisdicción, tiene que la persona que está la que va a sellar el documento que está ingresando, debe tener conocimiento, porque algunos documentos sí que leen y probablemente de repente no dicen esto pasa, esto no pasa, esto pasa y esto no pasa. Entonces, si existe para mí esta forma agraviante de que puedan entrar a mi casa, entonces tengo que tener a la persona que va a abrir mi puerta, tengo que tenerle informado de qué documentos van a ingresar y qué documentos, un momentito, primero van a ser evaluados para que después, porque cualquiera puede tener el sello y con esto ya nos fregamos, disculpando la palabra, ¿no? Entonces, de existir esto. 2, siento mucho, no me siento muy representada para ver por una persona profesional en leyes,
porque acá el doctor solamente está avalando o está hablando lo que solamente, probablemente lo que a la empresa le convenga. Mas no estoy no tengo la información o un asesoramiento de repente por responsabilidad mía, por no haberme informado, por no haber ido a un abogado y que me informe al respecto de que qué puedo hacer frente a esto, ¿no? Si esto ya existe, también debe haber algo de defensa para nosotros también. Y 3, señor alcalde, nosotros creo que estamos acá para dirigir el desarrollo de nuestro distrito. La primera gran acción de meter una acción a una empresa privada con fines de lucro, no, porque no es otra cosa más, es una empresa que viene a ganar plata y hartísima plata. ¿Para qué tendríamos que haber hecho tanto trámite, tanto alboroto? Si las empresas de telecomunicaciones, como lo manifiesta el doctor González, son dueños prácticamente de todo el territorio nacional, son pretexto de mejorar las comunicaciones. ¿A dónde van ya las leyes, las otras leyes? Ley de municipalidades, ¿a dónde va la ley de los bienes nacionales? Ya estamos invadidos, definitivamente. Ahora, el convenio en sí no se ha conocido en su totalidad por los señores regidores. Lo afirmo categóricamente. Y aquel que está en contra, a ver que lo diga. O de lo contrario, yo le preguntaría, ¿conoció el anexo número 1 que nos menciona este documento? Ninguno me va a decir que ha visto ese anexo 1. Porque decir de la Contraloría, digo, de la Defensoría del Pueblo, en la reunión que tuvimos en satélite, en las 2 ocasiones que han venido a pedir el expediente, la municipalidad no ha sabido responder dónde está el expediente para la construcción. Lo que acordamos entonces no vale. Lo que acordamos en sesión de comuna, aún con todas sus deficiencias, no sirve. Porque ellos muy bien podrían haber construido incluso sin avisar. Creo que no estamos inmersos nosotros, y solamente para hacer de conocimiento público para la sociedad, es que el Ministerio Público, como el defensor de la legalidad, va a hacer cumplimiento de sus funciones, y es que si encuentra en la eventualidad alguna persona detenida a cargo de la Policía Nacional del Perú, va a realizar las acciones que le atribuye como representante del Ministerio Público, en la eventualidad de que pudiese haber alguna persona detenida por disturbios, desobediencia o resistencia de la autoridad, y ante lo cual, respecto a la participación por parte del Ministerio Público, creo que se limitaría a ello, y ante lo cual, si es que había alguna desaveniencia entre regidores y alcalde, creo que puedan realizar su reunión privadamente. Por parte del Ministerio Público, creo que sería la participación. Que tengan buen día. Muchas gracias. No tiene nada que ver con el tema político, como me dicen algunos operadores. Yo sí voy a persistir en mi pedido de que se deje sin efecto ese acuerdo y que se anule el convenio, porque aprobado o no aprobado el convenio, igualito nos va a dar a nosotros o a la empresa, porque tiene toda la ley en la mano para que pueda ejecutar. Muy interesante lo que ha sostenido, en todo caso, el abogado Gonzalo González respecto de este tema. Nos dice la producción, vamos a una muy pequeña pausa comercial y regresamos ya con la entrevista.